Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. Se edita un fascinante libro titulado Manuel, el pequeño guerrero. Este libro ha sido escrito por Ensa, madre del protagonista y sacerdote salesiano Valerio Bocci. Esta obra literaria es un diario en el que la madre de Manuel va relatando cómo este niño de apenas 4 años vivió la batalla contra un cáncer, luchando durante 5 años de manera alegre y gloriosa. En el 2005, a los 4 años de edad, le diagnosticaron un neuroblastoma de estadio 4 que había invadido las crestas ilíacas de la pelvis y que le llevó a tener que padecer más de 30 ciclos de quimioterapia, un trasplante, operaciones, transfusiones de sangre y metástasis difundidas por todo el cuerpo. En estos tiempos en los que se pretende huir de todo sufrimiento, llegando al extremo de aniquilar la propia vida para evadir el dolor, un pequeño valiente se convierte ante el mundo en testigo de que, al sufrimiento componente de toda vida humana, Dios ha querido darle un valor y un sentido. Manuel afronta la enfermedad como si fuera una inagotable historia de amor con Jesús. Ofrece su dolor hasta el final para, como él decía, convertir al mayor número de almas posibles, y sube al Padre con 9 años como si fuera una fiesta, tan seguro del paraíso que no ve el confín entre cielo y tierra. Don Ignacio, que fue su director espiritual desde que tenía 7 años hasta el final, relata: Manuel me decía siempre que Jesús le había dado el sufrimiento y que tenía necesidad de este porque juntos debían salvar al mundo. Es Jesús quien lo había proclamado guerrero de la luz, y por eso Manuel siempre luchó como un verdadero guerrero. Aún recuerdo muy vivamente la capacidad de soportar el dolor que tenía, solo por amor a Jesús. La madre me llamó en diversas ocasiones para que intentara convencer a Manuel a tomarse por lo menos el paracetamol y así aliviar los grandes dolores que tenía. Él me respondía que quería esperar un poco más antes de tomársela, porque Jesús necesitaba su sufrimiento en ese día para salvar más almas. Manuel tenía esa fuerza porque poseía una espiritualidad realmente profunda a pesar de su tierna edad. Como cuenta Sor Prisca, que prestaba servicio en el hospital de Palermo, donde el niño fue tratado, era pequeñísimo, pero antes de ir a recibir el tratamiento venía siempre a la capilla, y al verme me decía: «Sor Prisca, llévame a la sacristía, porque quiero ver a Jesús en la cruz». Con delicadeza lo cogía en brazos y le acercaba la cabecita al tabernáculo. Era muy feliz porque quería ser el amigo más querido de Jesús. Después rezábamos juntos el Santo Rosario y con emoción escuchaba cómo repetía las letanías de memoria. La Virgen Santísima le hace sentir su presencia materna en medio del dolor. El 13 de octubre de 2007 será precisamente ella la que ayudará al pequeño a conocer más íntimamente a Jesús. Con tan solo 6 años le dieron permiso para hacer su primera comunión, pero dadas las alarmantes condiciones de su estado de salud y su inestimable deseo de recibir el cuerpo de Cristo, el pequeño obtiene del obispo el permiso para anticipar el sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, ese día el niño tiene unos dolores terribles en una pierna que no le permiten levantarse de la cama, por lo que teme no poder ir a la capilla. Hacia mediodía y contra toda previsión, el dolor desaparece. Manuel lo explica así: la Virgen dijo: Manuel no puede tomar a Jesús cojeando, por lo que ha hecho magia y me ha curado. Gracias, Virgen de mi corazón. Precisamente con la Eucaristía comienzan los asiduos coloquios con Jesús. Cada vez que el niño recibe el cuerpo de Cristo cae en profunda contemplación. Si está en la iglesia debido a su debilidad, se tumba en la alfombra que está a los pies del altar, para rezar desde allí. En una ocasión le dice a su madre: Jesús, en la comunión, me ha dicho una frase preciosa: tu corazón no es tuyo, sino que es mío, y yo vivo en ti. Después añade: no he comprendido bien estas palabras, ¿me las puedes explicar? El 20 de julio de 2010, Manuel subió al Padre. A su madre le había dado todas las disposiciones. Ese día llevaría puesta la túnica de la primera comunión, y en lugar del cojín su cabeza reposaría sobre la Biblia, en el pasaje de Jeremías en el que está escrito: «Cúrame, Señor, y quedaré curado. Ponme a salvo y a salvo quedaré, pues a ti se dirige mi alabanza». Le dijo también que no debía llorar, que nadie debía llorar, sino que todos debían recogerse en oración para que su funeral pudiera reflejar la gran fiesta que él iba a vivir en el cielo, ese cielo que en la tierra está más abierto de lo que se puede imaginar.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional. México. Anuncian un gran acto de desagravio por el pecado del aborto. Uruguay. Cardenal Sturla condena el vandalismo durante encuentro feminista. Holanda. Han asesinado con eutanasia a más de 7.000 pacientes este año. República Checa. El país más ateo de Europa dedica un año a la Virgen de Fátima. China. Xi Jinping quiere que los cristianos cambien los retratos de Cristo por el suyo. Pasaremos después a las noticias nacionales. Maduro arremete contra Cáritas y la Iglesia en Venezuela en un programa de televisión en España, La Sexta. Familias numerosas reclaman que no se separe a sus hijos en el colegio. La Junta de Andalucía impone una multa desorbitada a monjas clarisas. Radio María bate récords de audiencia. La Fundación Educatio Servanda pide se declare a San Juan Pablo II patrono de Europa. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa envió su pésame a los gobiernos de Irán e Irak por el terremoto que ha afectado a ambos países. El Papa pide cristianos coherentes que no causen escándalo ante el pueblo de Dios. Francisco compartirá el almuerzo con 1.500 necesitados en la Jornada Mundial de los Pobres. Dejemos que el Señor nos sorprenda mostrándonos que nos ama aún en nuestras debilidades. El Papa en la audiencia general señaló 2 condiciones para encontrarse con Dios en la Eucaristía. El próximo 10 de diciembre se realizará en Ciudad de México un gran acto de desagravio para pedir perdón a Dios por todos los pecados cometidos en el país, especialmente el del aborto. Esta iniciativa de diversos grupos de laicos como Mater Filius y el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era se realizará de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde en el Estadio Azul. En el sitio web del evento, los organizadores indicaron que quieren pedir perdón a Dios a través del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María por todas las ofensas y pecados cometidos contra ellos por la nación mexicana, por nuestra Iglesia, por nuestros gobernantes, por cada uno de nosotros. El desagravio tiene un especial énfasis por el pecado del aborto y rogando a Dios expulse de nuestra nación la abominable ley del aborto, por la que se han asesinado más de 200.000 mexicanos indefensos. Invitaremos a todos los participantes a consagrar sus vidas al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para hacer en nosotros y nuestras familias la voluntad de Dios en el cumplimiento de los mandamientos, agregaron. Iniciarán las actividades con el rezo del rosario y luego habrá un momento de animación, cantos y se impartirán testimonios. Al mediodía, el arzobispo emérito de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, presidirá la Eucaristía. Se realizará una procesión con el Santísimo a través de la avenida Insurgentes hasta la parroquia del Purísimo Corazón de María. Durante el recorrido habrá un grupo de hermandades y cofradías que realizarán penitencias en desagravio. En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Los organizadores señalaron que el Estadio Azul tiene capacidad para 40.000 personas y que las entradas para el acto de reparación son gratuitas. El cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, condenó el vandalismo que sufrió la Iglesia del Cordón en el marco de una marcha de la actividad Encuentro de Mujeres del Uruguay durante el pasado fin de semana. En declaraciones a Radio Oriental, el cardenal indicó que pintarrajearon, escribieron consignas anticatólicas, difamatorias y volvieron a salir campantes. Después subieron las fotos a Facebook y no ha pasado nada. Se ha profanado una iglesia y se abusa de una respuesta serena y pacífica. El evento del que participaron varias mujeres finalizó con una marcha por el 18 de julio. En determinado momento, algunas de ellas, con las caras tapadas, saltaron la reja e ingresaron al recinto de la iglesia. Una vez allí, pintaron un muro con consignas a favor del aborto. Sturla se refirió a la situación como algo que vuelve a llamarnos la atención y desvela cuánta gente hay que busca hacer daño, hacer mal e ir contra la Iglesia como una institución a la cual se le acusa de muchos males, sin más elementos que eslóganes que vienen del exterior. El hecho no es aislado. El cardenal recordó que en septiembre, en una publicidad oficial, se hacía burla de uno de los símbolos más queridos de los católicos, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Para el arzobispo, la situación constituye un abuso. Una vez que una sociedad acepta generalmente el asesinato como una respuesta apropiada al sufrimiento, existen pocos límites para el tipo de sufrimiento que será necesario para el exterminio. Holanda es un ejemplo de ello. El número de personas sometidas a eutanasia en Holanda este año superará las 7.000, un aumento del 67% respecto de hace 5 años, en lo que el director de la única clínica especializada del país ha descrito como el fin de un tabú para matar pacientes que quieren morir. En 2012, 4.188 personas fueron sometidas a eutanasia por médicos en el país, quienes cumplieron con los criterios establecidos en la ley de 2002 que lo legalizaron, una solicitud supuestamente voluntaria y considerada en un contexto de sufrimiento insoportable del que no hay perspectivas de mejora o un remedio alternativo. Los estudios han demostrado, como solo un ejemplo, que cientos de personas que nunca solicitaron la eutanasia fueron asesinadas por médicos holandeses.
Eso es un asesinato según la ley holandesa, pero no se hace nada significativo al respecto. La demanda de asesinatos de pacientes holandeses está creciendo de manera exponencial. Se ha organizado una clínica para satisfacer la demanda y se está reclutando médicos de la muerte para terminar con la vida de los enfermos y desesperados. La República Checa está dedicando un año a la Virgen de Fátima como forma de gratitud por la recuperación de la libertad tras el comunismo. El evento se celebra desde octubre de este año hasta octubre de 2018. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en México indicó que durante ese periodo, una réplica de la imagen de Nuestra Señora, entregada por el santuario en Portugal a la Conferencia Episcopal Checa, recorrerá todas las diócesis. Durante el régimen amparado por la Unión Soviética, una imagen de la Virgen de Fátima fue introducida clandestinamente en la República Checa, que entonces era Checoslovaquia. Este gesto permitió que se allanara el camino de la llamada Primavera de Praga, que trajo consigo en 1968 una cierta distensión de la situación también para la Iglesia. En el censo que se realizó en el año 2011, el 34% de los habitantes declararon que no pertenecían a ninguna religión. El 10,4% indicó que era católico, otro 11% señaló que pertenecía a otra confesión cristiana y otro 44% no precisó nada sobre su pertenencia a algún credo. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, quiere emular al sanguinario dictador Mao y su culto a la personalidad, y tiene a los cristianos en el punto de mira. Su objetivo es que cambien la cruz de Cristo por el anagrama del Partido Comunista. Para ello ha ordenado a las autoridades de una comunidad del sur de China, con una importante implantación de la fe cristiana, que descuelguen de las casas de los creyentes los retratos de Jesucristo, las cruces y otros símbolos religiosos para sustituirlos por cuadros con la efigie de sí mismo. Según informa el diario South China Morning Post, miles de cristianos de la comarca de Yunnan, situada en la provincia de Jiangxi, han cedido a estas presiones, algunos bajo la amenaza de dejar de recibir ayudas económicas para paliar su pobreza. Se calcula que un 10% de personas en Yunnan viven bajo el umbral de pobreza, ingresos menores a $1 diario, porcentaje que coincide con el de cristianos en la zona. El aumento de la concentración de poder en manos de un solo líder, Xi Jinping, un proceso que no se daba en China desde la muerte de Mao hace 41 años, va acompañado de casos de culto a la personalidad del actual presidente que recuerdan a los que hubo en torno al gran timonel durante la Revolución Cultural entre 1966 y 1976. Paralelamente, el número de creyentes lleva décadas aumentando en el país asiático, tanto evangélicos como católicos, singularmente en zonas rurales. Se calcula que hay 100 millones de cristianos, de los cuales 12 millones son católicos, pero muchos de ellos practican en la clandestinidad por miedo a las multas y al encarcelamiento. El presidente de Venezuela intentó desacreditar a Cáritas y a la Iglesia en el programa Salvados de La Sexta. En Venezuela, todo lo vinculado a la Iglesia Católica está contaminado, envenenado por una visión contrarrevolucionaria y de conspiración permanente. En un momento de la entrevista, el presentador pregunta: ¿hay gente en Venezuela que está pasando hambre? A lo que Maduro responde con un eufemismo: hay gente en Venezuela que hace mucho tiempo está siendo atendido en un sistema de protección social. Y ni siquiera así, continúa Évole, con eso están llegando a estar bien alimentados. Para afianzar sus declaraciones, el periodista alude a datos de Cáritas Venezuela que dicen que hay porcentajes muy elevados en según qué zonas del país, que pueden llegar hasta el 54% de personas que sufren desnutrición. En este momento, el presidente de Venezuela interviene y sugiere al periodista que habría que buscar datos de organismos confiables del mundo. Ante la sorprendente declaración, el presentador de Salvados afirma que Cáritas me parece un organismo bastante confiable. Maduro eleva el nivel de su crítica y acusa a la organización de conspiración. Puede que Cáritas sea una organización confiable en España. En Venezuela, todo lo vinculado a la Iglesia Católica está contaminado, envenenado por una visión contrarrevolucionaria y de conspiración permanente. Cáritas Venezuela ha alertado sobre el aumento de la desnutrición infantil a consecuencia de la escasez de alimentos y de la hiperinflación que se vive en el país. En 2016, Cáritas Venezuela atendió a 2.500 niños en su programa de supervisión infantil y repartió alimentos a 180.000 personas a través de las ollas comunitarias en las que se ofrece comida a los más desfavorecidos. Sin embargo, no es la primera vez que el mandatario venezolano ataca a la organización caritativa de la Iglesia Católica. La rebaja en la ratio de alumnos por clase ha hecho que en ocasiones la escolarización sea
un objetivo imposible para las familias numerosas. Las familias numerosas de Madrid reclaman a la Comunidad de Madrid que les facilite la reagrupación de los hijos en el mismo colegio. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid entregó este 15 de noviembre a la Comunidad de Madrid 1000 peticiones para que la reducción del número de alumnos se aplique de manera paulatina y así se ayude a que los hijos de estas puedan ir todos juntos al mismo colegio. La presidenta de la asociación madrileña, María Menéndez, reclama a la administración regional presidida por Cristina Cifuentes que aplique de forma paulatina la reducción de un 20% del ratio de alumnos que aprobó el Ministerio de Educación en agosto de 2015, como hacen otras administraciones autonómicas, en atención a la especial dificultad que supone esta cuestión para las familias numerosas. Menéndez denuncia que cuando se da la circunstancia de que no se escolariza al primero de los hijos en el primer curso de educación infantil, de tal forma que luego los hermanos sigan su curso, la escolarización se convierte en un objetivo imposible. Las dificultades aumentan cuando las familias cambian de barrio o de ciudad, o cuando vuelven a la comunidad después de haber estado desplazados en el extranjero, por ejemplo, por causa laboral de los padres. Preguntada por la asociación al respecto, la Oficina del Defensor del Pueblo considera que ni de la Ley de Protección a las Familias Numerosas ni de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se puede entender que, en virtud del derecho a la elección del centro, la escolarización de los alumnos deba traducirse de forma necesaria en la obtención de plaza en un centro determinado elegido por los padres. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía multó con 170.000 euros a las monjas clarisas del convento de Santa Inés de Sevilla por restaurar sin permiso del gobierno andaluz el órgano del templo. Según el escrito de resolución de la Junta, al que ha tenido acceso EFE, la Junta comunica esta sanción a las religiosas con la condición de que si la pagan voluntariamente se reduciría a 102.000 euros, al llevar a cabo el proceso de restauración de esta obra de Pérez Valladolid del siglo XVII, que es un bien de interés cultural de la Junta de Andalucía desde 1983, no en sí mismo, sino al estar incluido en el convento declarado como tal, como se recoge en el mismo escrito. La restauración la está realizando la Fundación Alquimia Musicae, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la restauración del patrimonio organístico andaluz, que en su día asumió el proyecto de restaurar este instrumento mediante un presupuesto de unos 150.000 euros, que se ha reducido considerablemente al no cobrar su promotor, Abraham Martínez, una parte de sus emolumentos. La sanción se impuso a raíz de la visita de unos técnicos de la Junta al convento el pasado 17 de octubre, donde comprobaron que no estaba en su ubicación propia, según recoge el mismo escrito que detalla que se multa a las monjas por una presunta infracción al haber trasladado el órgano de la iglesia del convento de Santa Inés al taller de restauración de don Jorge Anillo, en la localidad sevillana de Alcalá del Río, sin la notificación previa a la Consejería competente en materia del patrimonio histórico. En los últimos meses, el panorama informativo de España se ha reducido a tertulias, entrevistas y debates relacionados con la independencia de Cataluña. En ese mismo espacio de tiempo, Radio María ha batido récords de audiencia y ha pasado el 1,5 millones de oyentes. En un artículo publicado en el diario El Español, el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, asegura: «Es cierto que está aumentando nuestro eco, sobre todo desde hace unos meses. La clave, aquí no entramos en política, ni polémicas, ni confrontaciones. Hablamos de paz». Según explica el padre de Prada, Radio María ha recibido cientos de testimonios de personas de Cataluña y de otras muchas partes de España que se declaran nuevos seguidores porque en la mayoría de radios y televisiones están hablando todo el día del proceso y no lo soportan. También se habla de temas de actualidad de España y del mundo, pero siempre sin bajar al terreno político particular o partidista, precisa su director. Porque, según afirma, en Radio María no tocamos temas que dividan a la gente. En la programación de Radio María se destaca el rezo del Santo Rosario 2 veces al día y la retransmisión de la Santa Misa, además de programas relacionados con información religiosa y catequética, así como otros coordinados por Cáritas o ayuda a la Iglesia necesitada. La Fundación Educatio Servanda, dedicada a la docencia católica, ha pedido al Papa Francisco que nombre a San Juan Pablo II como patrono de Europa. Además, ha habilitado una web para que los fieles que lo deseen se puedan sumar a la petición. Educatio Servanda, que ya tiene como patrono precisamente al Santo Papa polaco, explica las razones de su ruego al Papa Francisco. ¿Por qué es importante firmar esta petición? Porque Europa está seriamente amenazada por la crisis ideológica, el nacionalismo excluyente, el debilitamiento de la familia, el colapso demográfico, las crisis migratorias. También porque San Juan Pablo II dio muestras acabadas de su preocupación por el continente en cientos de homilías, cartas y discursos. Porque Europa necesita ayuda del cielo y el ejemplo de los santos, porque sola no puede responder a esos desafíos, y no hay santo más contemporáneo que comprenda nuestro tiempo mejor que Juan Pablo II, dijo el cardenal Civich. Porque el cardenal Civich, secretario personal de San Juan Pablo II, durante más de 40 años,
lo ha propuesto como patrono de Europa. Por todo ello, pedimos al Santo Padre Francisco que declare patrono de Europa a San Juan Pablo II. Al menos 400 muertos y 7.000 heridos es el resultado del terremoto que golpeó la noche del domingo 12 de noviembre a la región fronteriza entre Irak e Irán. El pontífice envió el 13 de noviembre 2 telegramas de pesar, uno a cada país, firmados por el secretario de Estado cardenal Pietro Parolin. El Santo Padre expresa sus condolencias a todos los que lloran la pérdida de sus seres queridos, ofrece sus oraciones por los fallecidos y los encomienda a la misericordia del Todopoderoso. El Papa Francisco invocó la bendición divina sobre los heridos, las autoridades civiles y los servicios de emergencia que participan en las labores de rescate para que encuentren consuelo y fortaleza. El terremoto de 7,3 grados de magnitud y epicentro cerca de la ciudad kurda iraquí de Jalabaj dejó un balance de más de 400 muertos y 7.000 heridos. Estas cifras se van modificando a medida que pasan las horas y avanzan las tareas de rescate y se encuentran más víctimas del desastre. Durante la misa celebrada en la Casa Santa Marta el 14 de noviembre, el Papa Francisco advirtió contra el escándalo que causa heridas en el pueblo de Dios muy difíciles de curar y que pueden matar la esperanza. El pontífice pidió a los cristianos que sean coherentes, porque con su incoherencia pueden causar grave escándalo. ¿Cuántos cristianos con su ejemplo alejan a la gente? Con su incoherencia, con su propia incoherencia. La incoherencia de los cristianos es una de las armas más efectivas que tiene el diablo para debilitar al pueblo de Dios y para alejar al pueblo de Dios del Señor, decir una cosa y hacer otra. Francisco advirtió que es inevitable que se produzcan escándalos, pero como señala Jesús en el Evangelio, hay de aquel por el que se produzcan, hay que estar atentos a no escandalizar. El escándalo es dañino porque causa una herida, hiere la vulnerabilidad del pueblo de Dios y hiere la debilidad del pueblo de Dios. Muchas veces estas heridas se llevan para toda la vida, y no solo causa heridas, el escándalo también es capaz de matar. Mata esperanzas, mata ilusiones, mata familias y mata muchos corazones. También recordó que Jesús nos dice que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y cuando el pastor está apegado al dinero, escandaliza. La gente se escandaliza con el pastor apegado al dinero. El pastor que trata de crecer, cuya vanidad le hace irse arriba en vez de ser humilde y tierno, porque la ternura y la humildad favorecen la cercanía al pueblo. O el pastor que se siente señor y que da órdenes a todos, orgulloso en vez de ser un pastor servidor del pueblo de Dios. Todo pastor debe preguntarse: ¿cómo es mi relación con el dinero?, manifestó el Papa. El Papa finalizó su homilía invitando a hacer examen de conciencia. ¿Soy causa de escándalo? ¿Y por qué? De esa manera podemos responder al Señor y acercarnos un poco más a Él. Este domingo miles de personas en situación de exclusión y pobres participarán en la misa que el Papa Francisco celebra con motivo de la primera Jornada Mundial de los Pobres en Roma. Tras la celebración de la Eucaristía, 1.500 personas participarán en una comida festiva en el Aula Pablo VI junto al Santo Padre, mientras que otras 2.500 personas serán recibidas en diferentes seminarios y colegios católicos de Roma para participar también en un almuerzo. Los necesitados estarán acompañados por el personal de las asociaciones de voluntariado provenientes de Roma, Lazio y de diversas diócesis del mundo, que se reunirán en la Basílica de San Pedro para participar en la misa. 40 diáconos de la diócesis de Roma y cerca de 150 voluntarios provenientes de las parroquias de las diócesis servirán a los pobres. La celebración de la Jornada Mundial de los Pobres es el resultado de un fuerte deseo del Papa Francisco tras la conclusión del Jubileo de la Misericordia, con el fin de que toda la comunidad cristiana se sienta llamada a tender la mano a los pobres, a los débiles, a los hombres y mujeres cuya dignidad ha sido pisoteada. El Papa Francisco alentó con su bienvenida a los numerosos peregrinos de tantos países que acudieron a la segunda audiencia general del mes de noviembre a ser testimonio de la alegría cristiana en el mundo, transfigurados por la gracia misericordiosa que Jesús nos dona en la Santa Misa. Dejemos que el Señor nos sorprenda mostrándonos que nos ama aún en nuestras debilidades. Peregrinando con Jesús y con la ayuda del Señor a través de la oración y de la Eucaristía, podemos encontrar la plenitud de nuestro ser en el encuentro con Él, reiteró el Santo Padre, con su exhortación a los que peregrinan a la ciudad eterna. Que vuestra peregrinación a Roma sea tiempo de oración, ocasión para revivir el testimonio de fe de los apóstoles y de los mártires, y de crecer en el amor y en la esperanza cristiana de la que la Eucaristía es fuente y culmen. Que el encuentro entre tantas naciones aquí en Roma y la experiencia de la Iglesia Universal durante esta audiencia general os edifique en la comunión y os fortalezca en el espíritu de amor y de servicio en favor de los pobres, de los enfermos y de los más necesitados. Que el Señor os bendiga a ustedes y a sus familias.
ser humildes y dejarse sorprender por Dios. Estas son las dos condiciones indicadas por el Papa Francisco durante la audiencia general de este miércoles 15 de noviembre para poder encontrarse con Dios en la Eucaristía. En su catequesis el Santo Padre señaló que la misa es oración, aún más es la oración por excelencia, la más alta, la más sublime y al mismo tiempo la más concreta. De hecho, es el encuentro de amor con Dios mediante su palabra y el cuerpo y la sangre de Jesús. Afirmó que para comprender la belleza de la celebración eucarística hay que tener ese aspecto en cuenta. Por lo tanto, humildad y confianza son requisitos esenciales para recibir al Señor. En primer lugar, ser humildes, reconocerse hijos, descansar en el Padre, fiarse de Él. Para entrar en el reino de los cielos es necesario hacerse pequeños como niños, en el sentido de que los niños saben fiarse, saben que alguno se preocupará de ellos, de aquello que comerán, de aquello que llevarán, y así todo. La segunda predisposición, también propia de los niños, es dejarse sorprender, continuó el pontífice. El niño hace siempre 1000 preguntas porque desea descubrir el mundo, se maravilla de las cosas pequeñas porque todo es nuevo para él. Para entrar en el reino de los cielos es necesario dejarse maravillar. En nuestra relación con el Señor, en la oración, nos dejamos maravillar, nos dejamos sorprender, porque el encuentro con el Señor es siempre un encuentro vivo. Si la Eucaristía es oración, ¿qué es la oración?, se preguntó Francisco. Es, sobre todo, diálogo, una relación personal con Dios. El hombre ha sido creado como ser relacional que encuentra su plenitud relacionándose en el encuentro con su Creador. Los evangelios nos muestran a Jesús que se retira a un lugar aparte para rezar. Los discípulos, viendo su íntima relación con el Padre, sienten el deseo de poder participar y le piden: «Señor, enséñanos a rezar». Por ello insistió en la necesidad de pedirle al Señor: «Señor, enséñame a rezar». Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.